El reino de las hormigas, por H. G. Wells. Cuando el capitán Guerillot recibió la orden de conducir su nueva cañonera Benjamin Constant hasta Badama, sobre el Batemo, afluente del Guaramadema, para socorrer a los indígenas amenazados por una invasión de hormigas, supuso que las autoridades le querían poner en ridículo. Su ascenso había tenido lugar de un modo irregular y novelesco, habiéndole valido mucho sus ojos lánguidos y la simpatía de una encumbrada dama brasileña. El Diario, así como O Futuro, mostráronse terriblemente irreverentes en sus comentarios. Temía, pues, dar un nuevo pretexto a las burlas. Criollo, el capitán Guerillot se había formado de la etiqueta y de la disciplina un concepto verdaderamente portugués, no queriendo abrir su corazón más que a Holroyd, un ingeniero legado de Inglaterra para botar el barco. Estas confidencias, por lo demás, le permitían perfeccionar su conocimiento del idioma inglés. La emisión de sus th, sin embargo, seguían siendo muy dudosas. Se me envía allí abajo para ponerme en ridículo. ¿Qué puede un hombre contra las hormigas? ¿Estas vienen y se van solas? Parece, respondió Holroyd, que estas de que se trata no se van. Ese hombre que usted me ha dicho que es un sambo, como si dijera sangre mezclada. Ese sambo pretende que son los habitantes los que se van y ceden la plaza. El capitán fumaba nerviosamente. Así suceden las cosas, opinó. ¿De qué se trata en suma? Invasiones de hormigas, lo menos que podía hacer el buen Dios. No hace mucho tuvo lugar una en Trinidad, una invasión de esas hormigas cortadoras de hojas. Los naranjos y los árboles todos sucumbieron. ¿Se hizo algo? Al fin y al cabo, supongamos que en un momento dado un ejército de hormigas invadan la casa de usted. Hormigas guerreras de una especie rara. Usted ha salido, y entretanto ellas han entrado. Cuando usted vuelve, halla la casa limpia, como nueva. Nada de cucarachas, nada de pulgas, nada de chinches en el suelo o en las paredes. Ese sambo, repitió Holroyd, asegura que las que hay allí abajo son de otra clase. El capitán, rabioso, se encogió de hombros y prendió otro cigarrillo. Luego volvió a su idea primera. Mi querido Holroyd, ¿qué es lo que yo puedo hacer contra esas hormigas infernales? Reflexionó. Es un absurdo, dijo. A eso de mediodía se vistió de gran uniforme y bajó a tierra, regresando luego de hacerse preceder por varias pipas y cajas. Holroyd, sentado sobre el puente, contemplaba maravillado el admirable paisaje con un cigarrillo entre sus labios. Hacía 6 días que remontaba el Amazonas, a algunos centenares de millas del océano, de este a oeste. El horizonte semejaba el mar, y al sur un islote, un verdadero banco de arena, mostraba una que otra maleza esparcida. Corría el agua como si fuera de una esclusa, espesa y cenagosa, animada sólo por los caimanes y los pájaros pescadores, y esa desolación, una desolación absoluta, le llenaba el alma. La ciudad de Alemquer, con su pobre iglesia, sus chozas de paja y sus ruinas de un tiempo mejor, parecía minúscula y como perdida en medio de la lujuria salvaje y desierta de la naturaleza. Una menuda pieza de plata caída en un Sáhara. Joven aún, Holroyd veía por primera vez los trópicos, llegando directamente de Inglaterra, donde la naturaleza, por los cercos, fosos y canales, se encuentra reducida a la más perfecta sumisión, descubrió súbitamente la insignificancia del hombre. A los 6 días de remontar la corriente, por pasos poco frecuentados, el hombre era tan raro como en las ciudades las mariposas de lujo. 48 horas antes habían visto un bote, el día anterior un poste lejano, al presente ningún representante de la humanidad. Comenzaba a comprender que el hombre es un animal poco esparcido, al que no se le encuentra más que en una pequeña parte del planeta. Y cada vez se aseguraba más de ello,
a medida que transcurrían los días, y proseguía su viaje hacia el Batemo, en compañía de aquel jefe extraordinario que gobernaba un solo cañón, con la prohibición expresa de hacer fuego con él por ningún motivo. Holroyd conocía bastante el español, pero en la práctica no podía emplear más que el tiempo presente y el sustantivo, y la sola persona de a bordo, un maquinista negro, que conocía algunas palabras de inglés y las pronunciaba de una manera por lo demás lamentable. El segundo comandante, teniente d'Acuña, hablaba el francés, pero un francés bien distinto de aquel que se había enseñado a Holroyd en Southport, y toda su conversación con él se limitaba a un simple cambio de cumplimientos banales y a breves observaciones sobre el tiempo. Y el tiempo, como todas las cosas de ese desconcertante nuevo mundo, no tenía nada de familiar. Permanecía tórrido día y noche. La atmósfera se hallaba saturada de vapor, y el mismo viento soplaba bocanadas ardientes y cargadas con los miasmas de las vegetaciones pútridas. Los caimanes, los pájaros extraños, los insectos de todas las especies y de todos los tamaños, los escarabajos, las hormigas, las serpientes y los monos, parecían preguntarse lo que el hombre venía a hacer bajo un cielo en que el sol partía y la noche ahogaba. Los trajes pesaban enormemente, pero sacándoselos corrían el riesgo de asarse vivos durante el día y por la noche servir de pasto a los voraces mosquitos. De día el sol cegaba sobre el puente y debajo de él se sentían ahogos intolerables. De día aún las moscas sutiles y malvadas cercaban obstinadamente los tobillos y las muñecas. El capitán Grillot, sola distracción de Holroyd a sus físicas miserias, volvióse espantosamente aburrido, repitiendo cotidianamente, como un rosario, la banal historia de sus aventuras. Algunas veces proponía una partida de caza, y entonces se entretenían algo tirando sobre los caimanes. A raros intervalos hacían escalas en pequeñas aglomeraciones humanas, en medio de la soledad de los árboles. Allí permanecían 1 o 2 días, sentándose a beber con unos y otros, y hasta bailaron una noche con las criollas. Pero no eran estos más que luminosos destellos en su aburrido viaje sobre el rápido río y al compás del monótono ruido de las máquinas. Una pagana divinidad generosa quedaba en retaguardia, bajo la forma de una damajuana, y otra, sin duda, esperaba también seductoramente más adelante. En cada escala, Guerillot recogía más numerosos y precisos datos sobre las hormigas, y acabó por interesarse en su misión. Se trata de una nueva especie de hormigas, declaró. Nos vamos a volver... ¿Cómo dice usted? Entomologistas. Son enormes, 5 centímetros. Y todavía algunas son más grandes. Esto es grotesco. Estaremos como los monos, atrapando insectos. Pero lo cierto es que las hormigas devoran todo el país. Volvióse todo indignado. Suponga usted que de golpe y porrazo tengamos complicaciones con la Europa. Yo me encuentro aquí. Pronto llegaremos al Río Negro. Y ahí tiene un cañón sin poderse utilizar. Acarició su rodilla y quedóse meditabundo. Aquellas gentes que estaban donde hemos bailado, pues bien, habían huido. Han perdido todo lo que poseían. Las hormigas entraron en sus casas una tarde y todo el mundo desalojó. Usted sabe, cuando las hormigas llegan, los hombres se van y ellas se quedan. Si usted también se queda, las hormigas se lo comen. ¿Comprende? Por lo tanto, aquellos se fueron. Alguien dijo más tarde, las hormigas se han ido. Pero no era cierto. Volvieron a sus casas y un muchacho entró el primero y fue atacado por las hormigas. Treparían sobre él en banda, seguramente. Le mordieron. Entonces saltó fuera gritando y empezó a correr. Pasó como un rayo ante sus padres y llegó al río. Tiróse al agua y ahoga a las hormigas. Sí. Guerillot se levantó y pegando sus ojos límpidos contra la cara misma de Holroyd, golpeándole suavemente en la rodilla con el reverso de la mano, a la noche moría, lo mismo que si le hubiera picado una víbora. ¿Envenenado por las hormigas? ¿Por qué no? Dijo Guerillot alzando los hombros. Quizá le habrán mordido terriblemente.
Cuando yo tomé el servicio fue para combatir hombres. Estas cosas, estas hormigas, vienen y después se van. No es un asunto para hombres. De allí a entonces hablaba frecuentemente con Holroyd respecto de las hormigas, y cada vez que la casualidad les hacía encontrarse con algún ser humano en aquella inmensa sábana de agua y de sol y de lejanas selvas, Holroyd, mejor iniciado en la lengua del país, podía reconocer la palabra saúva, que como nota dominante saltaba a cada paso en la conversación. Empezó a creer que las hormigas ofrecían en realidad algún interés, y a medida que se aproximaba al final del viaje, su curiosidad iba creciendo. Guerilló, casi súbitamente, dejó de lado sus viejos temas, y el segundo comandante entró también de lleno en la conversación del jefe y del inglés. Conocía da Cuña, sobre las hormigas cortadoras de hoja, un sinnúmero de particularidades que iba contando, y que Guerilló traducía para Holroyd. Hablaba de las pequeñas obreras que trabajan y combaten, y de las grandes que dirigen y reinan, y de la manera que estas últimas trepan sobre las personas para morderlas en el cuello, donde la sangre es de más rápida corriente. Explicaba de qué manera cortaban las hojas para formar con ellas un lecho de humus, asegurando que sus nidos en Caracas se extendían hasta 1 centenar de metros. Durante 2 días, los 3 hombres discutieron la existencia de ojos en las hormigas. El debate se animó hasta asumir proporciones alarmantes, pero a la segunda tarde Holroyd salvó la situación bajando a tierra para traer hormigas. Capturó diversos especímenes y volvióse. Unos presentaban ojos y otros no. Enseguida el debate se posó sobre este punto. ¿Las hormigas pican o muerden? Las que nos ocupan, dijo Guerilló, tienen grandes ojos. No corren a ciegas, como la mayor parte, no. Se colocan en los rincones y observan todo lo que se hace. ¿Pican?, preguntó Holroyd. Sí, pican y dejan veneno en la picadura, reflexionó. Yo no sé lo que el hombre puede hacer contra las hormigas. Ellas se van como han venido. Pero éstas no se van. Ya se irán, replicó Guerilló. Después de Tamandú, la cañonera recorrió unas 80 millas sin que por los márgenes del río apareciera un solo hombre. Luego, formando un gran lago, apareció la confluencia con el Batamo. Más lejos, la selva se aproximaba por ambos lados hasta apretar estrechamente la corriente. La fisonomía del río cambió de aspecto, volviéndose una infinidad de troncos flotantes. Esa tarde, la Benjamin Constant amarró sus cables a los árboles, bajo la sombra misma de las ramas. Por la primera vez desde muchos días se gozó de un poco de frescura. Holroyd y Guerilló velaron hasta tarde, fumando y aspirando el delicioso ambiente. El espíritu de Guerilló estaba obsesionado por las hormigas y las cosas de que eran capaces. Decidióse por fin a dormir y echóse sobre el colchón colocado en el mismo puente. Terriblemente perplejo, sus últimas palabras, ya medio dormido, habían sido para preguntar en un gran gesto de desesperación: ¿qué es lo que se puede hacer contra las hormigas? Todo esto es absurdo. Holroyd se limitaba a rascarse las picaduras de sus manos y meditaba en silencio. Sentado sobre la borda, percibía claramente los ronquidos que entrecortaban la respiración de Guerilló, hasta que éste cayó en el sueño profundo. Luego el ruido de la corriente cautivó su pensamiento, despertándole aquella impresión de inmensidad que le había gradualmente invadido desde su partida de Pará y mientras remontaba el Amazonas. Una sola luz brillaba sobre la cañonera, y por instantes llegaba hasta él un murmullo de palabras, pero bien pronto reinó el más completo silencio. Sus ojos iban del contorno vago y negro del barco hasta el sombrío y abrumador misterio de la selva, donde brillaba de tiempo en tiempo una lucecita, y de donde venía sin cesar un ruido de actividades desconocidas e inquietantes. La salvaje inmensidad de aquella región le dejaba a la vez estupefacto y oprimido. Sabía que los cielos no encerraban forma alguna de humanidad. Sabía que el océano era desmesurado e indomable y, por lo tanto,
a no haber salido de su país natal, se hubiera habituado a considerar que la tierra firme era el verdadero dominio del hombre. En Inglaterra esto era exacto. Los animales salvajes viven por tolerancia, propagándose dentro de los límites que le impone la voluntad humana. Por todas partes los caminos y las barreras determinan la absoluta tranquilidad. Sobre el Atlas también la tierra pertenece al hombre y se la pinta con diversos colores para indicar los diferentes dominios de la especie, como contraste al invariable azul de los mares libres. Había aceptado como indiscutible verdad que un día había de llegar en que, por todos los ámbitos del globo, se impondrían el arado, la escultura, las buenas calles y rápidos tranvías. Una seguridad, en fin, organizada, durable, indestructible. Pero al presente dudaba. Esa espesura ilimitada, diríase invencible, y allí el hombre figuraba, todo lo más, como un raro intruso, tolerado a título precario. Milla tras milla se viajaba en medio de la lucha silenciosa de los árboles gigantes, de las lianas estranguladoras y de las arrogantes flores. Por todas partes el caimán, la tortuga, las infinitas variedades de pájaros y de insectos se sentían en su propia casa, en su indiscutida propiedad, mientras que el hombre apenas sí había logrado algún insignificante páramo rebelde, donde debía combatir contra la vegetación invasora, los animales y los insectos, para conseguir algo parecido a una conquista incierta y cautiva, y sucumbir, víctima de la serpiente y de la fiera, de la fiebre y del insecto. En muchos sitios, a lo largo de la ribera, el hombre había debido manifiestamente instalarse. Aquel cerco abandonado o esa tapera que podía haber sido una casa, esos muros derruidos y rotos, probaban bien rudamente la lección. La puma, el jaguar, dominaban aquí. ¿Cuáles eran en realidad los dueños? A pocas millas más adelante, y en esa misma selva, debían verse más hormigas que hombres en el mundo entero. Holroyd vio en ello una idea absolutamente nueva. En algunos millares de años el hombre había pasado del estado bárbaro a un grado de civilización que le hacía creerse dueño del porvenir y rey del mundo. ¿Quién impediría a las hormigas evolucionar del mismo modo? Las que conocemos viven en pequeñas comunidades sin ninguna especie de esfuerzo concertado contra el mundo. ¿Pero tienen un lenguaje? ¿Están dotadas de inteligencia? ¿Por qué han de permanecer en su actual estado mucho más tiempo del que necesitó el hombre para salir de la barbarie? Supongamos que las hormigas hayan comenzado a reunir conocimientos y que, como el hombre, se valgan de algo parecido a libros para transmitírselos entre sí, que inventen armas, constituyan grandes imperios, sostengan una guerra estratégicamente organizada. Acordóse de los detalles que Guerillot había recogido con respecto a esas hormigas a que se aproximaban. Disponían de un veneno semejante al de las víboras. Obedecían a jefes más capaces que los que dirigen a las otras especies. Eran carnívoras y permanecían en el sitio que invadían. Nada turbaba la quietud de la selva. El agua golpeaba incesantemente contra los flancos de la cañonera. Un silencioso vuelo de mariposas torbellineaba en derredor del fuego de guardia allí arriba. Guerillot se agitó en la oscuridad, suspirando. ¿Qué es lo que se puede hacer?, murmuraba. Y volviéndose del otro lado, quedóse otra vez inmóvil. Holroyd fue despertado de su ensueño, que tomaba un giro siniestro por el zumbido de un mosquito, verdadero ruido de bordona. Al día siguiente por la mañana, Holroyd supo que se hallaban a menos de 40 kilómetros de Badama, y entre dos riberas que elevaban de grado su admiración. A cada momento subía sobre el puente para contemplar el paisaje. Ningún vestigio de ocupación humana se hacía visible, salvo las ruinas de una casa y la fachada del convento de Mojú, abandonado desde largo tiempo. Un árbol pasaba sus ramas por la abertura de una ventana y grandes lianas obstruían las puertas. Extrañas mariposas de alas semitransparentes y hermoso color amarillo revoloteaban en las orillas. Muchas llegaban al barco y eran capturadas por la gente de a bordo. Fue a eso de mediodía que se encontraron con una corbeta a la deriva.
a primera vista no se hubiese creído que descendiese a la deriva. Sus dos velas izadas pendían lánguidamente por la calma chicha reinante y una forma humana aparecía sentada sobre la borda delantera, al lado de los grandes remos de gobierno, tendidos sobre la obra muerta. Otro hombre parecía dormir, la cara contra esa especie de puente longitudinal que llevan en medio esas grandes embarcaciones. Pero pronto se vio, por las oscilaciones del gobernable y la dirección que llevaba, derivando rectamente a las aguas de la cañonera, que alguna cosa andaba mal a su bordo. Guerilló la examinaba con un anteojo, y chocóle el extraño color obscuro que tenía el rostro del hombre sentado que se hubiera dicho sin nariz. Mientras más lo observaba el capitán, mayor disgusto sentía, pero no le era posible retirar el lente de la extraña figura. Decidióse por fin y dio algunos pasos para llamar a Holroyd, volviéndose enseguida con ánimo de hablar por la bocina a la corbeta. Esta había pasado ya la cañonera y se acercaba a su estela. Gritóle recio, y en ese momento apareció a sus ojos un nombre: Santa Rosa. Mientras la embarcación se movía oblicuamente en la estela de la cañonera, cabeceó un instante. La silueta del hombre encorvado se desplomó como si se dislocaran todos sus huesos. Al caer el sombrero que la cubría, descubrió una cabeza repulsiva, desapareciendo luego todo su cuerpo detrás de la borda. ¡Caramba!, gritó Guerilló dirigiéndose hacia Holroyd, que subía la escalera. ¿Ha visto usted eso? Está muerto, evidentemente, respondió Holroyd. Lo mejor es mandar un bote. Hay allí mucho de extraño. ¿Ha visto usted su figura? No. ¿Cómo es? No encuentro palabras. Y volviéndose súbitamente la espalda a Holroyd, lanzó una serie de órdenes imperiosas. La cañonera maniobró y siguió una ruta paralela a la barca. Echóse al agua la chalupa con el teniente de Acuña y 3 hombres. Devorado por la curiosidad, el capitán recostó la cañonera lo más cerca posible de la corbeta, abordada ya por el teniente, y Holroyd pudo examinar la Santa Rosa de la punta a la cala. Evidentemente, el equipaje comprendía solo a esos 2 hombres muertos, y si bien no se podían distinguir sus rostros, las manos crispadas y las carnes roídas demostraban que se hallaban sometidos a un extraño proceso de descomposición. Durante un instante, su mirada se concentró sobre esos 2 extraños paquetes de vestidos sueltos y miembros derrengados. Luego, sus ojos fueron del entrepuente a la pequeña cabina, entreabierta e inexplicablemente vacía. Notó entonces que las planchas del puente medio se veían cubiertas de manchas de sangre y movibles. Esas manchas le fascinaron. Pululaban en todas direcciones, sobre todo en derredor del hombre caído, a la manera, la imagen le vino, sin que él la buscara, de las turbas que invaden la arena después de una corrida de toros. Apercibióse que Guerilló se le había reunido. «Capitán», le dijo, «¿tiene usted su anteojo? ¿Querría graduarlo a las planchas del puente?» Guerilló arregló el lente y se lo tendió a Holroyd. Después de un momento de observación: «Son las hormigas», declaró el inglés devolviéndole el anteojo al capitán. Tuvo la impresión de una multitud de hormigas negras semejantes a las de una especie común, a no ser por la talla y la circunstancia de que las más grandes llevaban una especie de saco gris. Pero su examen había sido tan rápido que no había tenido tiempo de verificar otros detalles. La cabeza del teniente de Acuña apareció por encima de la borda de babor de la corbeta y se entabló un breve diálogo. «Suba a bordo», dijo Guerilló. El teniente objetó que el barco estaba lleno de hormigas. «Usted tiene botas», replicó el comandante. Cambiando de asunto, el teniente preguntó: «¿Cómo han muerto esos remeros?» El capitán Guerilló se lanzó en hipótesis que Holroyd no podía seguir, y los 2 oficiales comenzaron a discutir con una vehemencia creciente. Holroyd volvió a tomar el lente y recomenzó el examen de las hormigas, y luego el cadáver caído en medio de la barca. A su vuelta de Brasil me ha dado una minuciosa descripción de las primeras.
Afirmóme que son las más grandes que jamás haya visto. Tienen un color negro y se mueven en una decisión bien distinta de la mecánica agitación de la hormiga vulgar. De cada 20 más o menos, hay una que es mucho más gruesa que sus compañeras, de cabeza excepcionalmente larga que recuerda las que las dirigen el trabajo entre las hormigas cortadoras de hoja. Esas más gruesas parecían también dirigir y coordinar el movimiento de todas. Lanzaban hacia atrás su cuerpo de un modo muy singular, como para servirse con mayor facilidad de sus patas anteriores. Y ocurrióle una idea extraña, que las distancias le impidió comprobar con toda exactitud, que la mayor parte de esas clases de hormigas llevaban arreos pendiendo de su cuerpo, sujetas por lazos brillantes, unas cosas como hilos de un metal blanco. Abandonó bruscamente su anteojo al apercibirse que la cuestión de disciplina entre el capitán y su subordinado tomaba las proyecciones de un conflicto agudo. Su deber es subir a bordo, gritaba el capitán. Yo se lo ordeno. El teniente parecía pronto a rehusar. La cabeza de uno de los marineros mulatos apareció al lado de la suya. Creo que los remeros han sido muertos por las hormigas, dijo de pronto Holroyd en inglés. Sin responder a Holroyd, el capitán continuó rojo de rabia. Yo le ordeno subir a bordo. Si no lo hace inmediatamente, lo consideraré como amotinado, como inobediente y cobarde. ¿Dónde está el valor de que debemos dar prueba? Lo meteré en el cepo. Lo haré fusilar como un perro. Arrojó un torrente de injurias y de maldiciones. Caminaba en todo sentido. Apretaba los puños fuera de sí, temblando de rabia. Y el teniente, mudo y pálido, lo miraba. La marinería, estupefacta, contemplaba aquella escena. De pronto, el teniente pareció adoptar una determinación heroica, y apoyándose sobre las manos, saltó al puente de la corbeta. «Ah», exclamó Grillo, calmándose súbitamente. Holroyd vio a las hormigas batirse en retirada ante las botas de Dacuña. El portugués marchaba lentamente hacia el cadáver caído. Inclinóse, dudó un momento, tomó por fin una punta del traje y dio vuelta al hombre. Una espesa capa de hormigas se precipitó fuera de los vestidos. Dacuña retrocedió ligero y dio 2 o 3 patadas sobre el puente. Volvió Holroyd a tomar el anteojo. Vio alrededor de los pies del intruso dispersarse a las hormigas, pero moviéndose de un modo que nunca las había conocido. Nada de los movimientos ciegos de la especie común. Miraban al teniente al retirarse, como un grupo de hombres podía mirar a un gigante que los pusiera en fuga. «¿Cómo ha muerto?», gritó el capitán. Holroyd comprendió que el portugués explicaba que el cuerpo estaba todo comido, pero no pudo alcanzar la causa de la muerte. «¿Qué tiene delante?», preguntó Grillo. El teniente dio algunos pasos y respondió en portugués. Paróse, de pronto, y sacudió vigorosamente su pierna. Movióse de una manera especial, como si tratara de aplastar objetos invisibles, y marchó rápidamente hacia la borda. Allí se detuvo, dio media vuelta y se dirigió deliberadamente hacia la cala y saltó al departamento de proa, de donde se maniobran los remos de gobierno. Inclinóse sobre el segundo cadáver, arrojó un gemido y volvió a la cabina con una marcha rígida. Volvióse hacia el capitán, con el que entabló una conversación fría y respetuosa de una a otra parte, que contrastaba violentamente con la cólera y los insultos recientes. Holroyd no comprendía más que algunos fragmentos del coloquio. Llevóse el lente de aumento a los ojos y admiróse al constatar que las hormigas habían desaparecido de todas las partes visibles del puente. Escrutando la sombra proyectada por el madero, parecióle llena de ojos vigilantes. Decidióse que la corbeta abandonada, pero demasiado llena de hormigas para dejar hombres en ella, sería remolcada. El teniente marchó hacia adelante para recibir y fijar la amarra, mientras que los marineros desde la canoa se preparaban para ayudarle. Holroyd, con el anteojo, vigilaba todos los movimientos. Estaba emocionadísimo. Parecíale que una actividad inmensa, aunque furtiva, se estaba desplegando. Descubrió que un número de hormigas gigantes, del largo de 2 o 3 pulgadas
y que llevaban una especie de paquetes extravagantes cuya utilidad no podía comprender, desplazábanse por pequeños grupos de un rincón a otro. No se formaban en columnas, sino en líneas abiertas, espaciadas, evocando los asaltos de la infantería moderna en medio del fuego del enemigo. Un cierto número de ellas fue a cobijarse entre las ropas del cadáver, y otros, que formaban un enorme conjunto, se dirigió por la borda hacia el sitio, porque Dacuña debía pasar muy luego. Holroyd no las vio asaltar al teniente cuando éste volvía, pero está persuadido de que su ataque fue concertado. De pronto el teniente se puso a gritar, a jurar, a sacudir sus piernas. —¡Me han picado! —gimió, volviendo a Zequerillo su rostro lleno de odio. Entonces disparó a lo largo de la borda, saltó a la embarcación y de allí inmediatamente al río. Holroyd oyó el chapoteo del agua. Entre los 3 marineros le izaron y le llevaron a bordo. Esa misma noche moría. Holroyd y el capitán salieron de la cabina donde yacía el cuerpo inflado y retorcido del teniente, y se hallaron en la popa, mirando la barca siniestra que arrastraban con la cañonera. La noche negra y densa se iluminaba solamente con relámpagos de calor, espectrales y espasmódicos. La corbeta, vago triángulo sombrío, bogaba en el silencio de la cañonera y el humo de las chimeneas, por momentos avivado de estrellas de fuego, se veía flotar entre los palos de la barca remolcada. El espíritu de Guerilló retornaba sin cesar a las palabras hirientes proferidas por el teniente en la exaltación de su fiebre última. —Pretendía que yo le había asesinado —protestaba—. Eso es simplemente un absurdo. Alguien debía abordar. ¿Debíamos acaso huir delante de esas condenadas hormigas en el preciso momento en que se mostraban? Holroyd nada decía, pensando solo en el disciplinado asalto de esas pequeñas hormigas negras a través del tablado desnudo y bajo el sol. A él le correspondía ir, insistía Grillo. Ha muerto en cumplimiento de su deber. ¿De qué se queja? ¿Asesinado? Pero el pobre mozo estaba, ¿cómo diré?, alocado, deliraba. El veneno estaba actuando. Hubo un largo silencio. Debemos meterle fuego a esa barca. ¿Y después? El asunto irritaba a Grillo. Levantó los hombros y, proyectando sus brazos en ángulo recto con su cuerpo, gritó con cólera. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por de pronto a las hormigas de esta corbeta las quemaré vivas. Holroyd no tenía ganas de conversar. Un lejano grito de monos aulladores llena la pesada noche de notas proféticas, y como la cañonera se aproximaba a los misteriosos ribazos, la impresión se reforzó con el moteado clamor de las ranas. ¿Qué es lo que se puede hacer?, repite el capitán después de un largo intervalo. Y volviéndose súbitamente, activo, furibundo y blasfemador, decidió quemar la Santa Rosa sin más dilación. Todos se alegraron de esta decisión y mostráronse celosos en los preparativos. Se tomó la amarra y se la cortó. Se echó al agua la canoa y sus ocupantes lanzaron trozos de estopa embebidos de petróleo y prendidos en la barca, que pronto crujió y se iluminó alegremente en la inmensidad de la noche tropical. Holroyd seguía con sus ojos la llama amarilla que se llevaba contra las tinieblas y los lívidos relámpagos de la selva pletórica de calor. Detrás de él se había colocado el capitán, que seguía también el avance del fuego con gran interés. Un mulato comentó: «Saúva hace crac, crac», y soltó la carcajada. Pero Holroyd pensaba que esas pequeñas bestezuelas de la barca incendiada también tenían ojos y un cerebro. Todo esto le producía una impresión inverosímil, pueril, falsa. ¿Qué hacer? Esta cuestión se planteó aún más categórica a la mañana, cuando, por fin, la cañonera arribó a Padama. El lugar, con sus casas de techos de hojas secas, sus establos, su viejo molino de azúcar revestido de enredadera y de rosales, dormía en la quietud matinal y no mostraba ningún indicio de vida humana. En cuanto a las hormigas, su pequeñez no permitía verlas a alguna distancia.
Todos los habitantes han huido, aseguró Guerillo. Pero debemos hacer algo. Sin embargo, recurriremos a la sirena y silbaremos. Holroyd se aprontó para maniobrar con la sirena. El capitán fue presa de una duda de la peor especie. Sonó con estridencia el silbido. Siga llamando. El ingeniero maniobró de nuevo. El capitán volvióse a su cabina gesticulando, agitado por pensamientos múltiples. De sus labios se escapaban fragmentos de frases. Parecía dirigirse en español o portugués a algún imaginario tribunal. Los oídos mejor ejercitados de Holroyd percibían algunas palabras a propósito de municiones. Guerillo formulaba sus preocupaciones en inglés. Mi querido Holroyd, exclamó interrumpiéndose, ¿qué es lo que se puede hacer? Tomaron la canoa, se munieron del anteojo y fueron a examinar de cerca el lugar. Numerosas y grandes hormigas aparecieron visibles sobre el grosero embarcadero. Inmóviles, parecían observar todos los movimientos de la gente del bote. Guerillo les tiró varios tiros de pistola. Holroyd está convencido que vio curiosas trincheras que defendían las casas más próximas y que, sin duda, eran la obra de los insectos conquistadores de estas habitaciones humanas. Pasando más allá del muelle, los exploradores descubrieron un esqueleto límpido, pulido, reluciente y cubierto en parte por un paño. Aproximáronse para examinarlo detenidamente. Yo tengo la responsabilidad de todas estas existencias, dijo de pronto Guerillo. Holroyd se volvió, vio al capitán y comprendió luego que aquél hablaba de ese conjunto de razas mezcladas que componían su tripulación. Enviar un destacamento a tierra es imposible, imposible. Serían todos envenenados. Se van a hinchar siempre. Me van a insultar y enseguida morir. Es totalmente imposible. Si hay que desembarcar, debo hacerlo yo solo, con anchas botas y la vida entre las manos. Quizá me decida. O bien podría no desembarcar. Yo no sé qué hacer. Holroyd se dijo que esta ignorancia era fingida, pero no dejó traslucir nada. Todo este asunto, dijo el capitán, ha sido arreglado para ponerme en ridículo. Todo. Dieron la vuelta examinando el esqueleto de diferentes puntos, y luego volvieron a bordo. Allí las dudas de Guerillo se reagravaron terriblemente. Se puso presión, y después de mediodía el barco remontó el río como ir a pedir algo a quién sabe quién, retornando al atardecer y anclando en el mismo punto. Después de una gran tormenta que estalló, la noche se volvió extremadamente fresca, y todo el mundo durmió sobre el puente, excepto Guerillo, que se agitaba murmurando. Hacia el alba fue a despertar a Holroyd. Vamos, dijo éste. ¿De qué se trata? He decidido, dijo éste. ¿Qué? ¿Desembarcar? Y Holroyd se enderezó bruscamente. No, replicó el comandante, que por un momento había permanecido callado. He decidido, continuó, mientras Holroyd daba muestras de impaciencia. Y bien, sí, terminó el capitán. Voy a disparar el gran cañón. Y así lo hizo. Dios sabe lo que las hormigas pensarían, pero él lo hizo. 2 veces ordenó fuego con toda gravedad y aparato. Toda la tripulación se metió algodón en las orejas y la cosa tomó el aspecto de un combate serio, cuando al primer cañonazo el viejo molino de la fábrica de azúcar se desplomó, y cuando, al segundo, el almacén abandonado detrás del muelle cayó en pedazos. Entonces Guerillo experimentó la inevitable reacción. Esto no sirve para nada absolutamente, dijo. No tenemos otra cosa que hacer que irnos y pedir instrucciones. Será una historia del diablo a causa de las municiones. Oh, una historia del diablo. Usted no tiene una idea, Holroyd. Por un momento permaneció con los ojos perdidos, perplejo. Pero, ¿qué otra cosa se podía hacer? Gritó una vez más. El mismo día la cañonera descendía la corriente y por la tarde un destacamento llevó el cuerpo del teniente para enterrarlo en la orilla
y en un sitio al que todavía no habían llegado las hormigas. Es Holroyd mismo quien me ha contado por fragmentos esta historia hace unas 3 semanas. Tiene a estas nuevas hormigas en la cabeza y ha venido a Inglaterra con la idea, como él dice, de excitar la gente contra ellas antes de que sea muy tarde. Asegura que amenazan la Guyana y que no se hallan más que a 1 millar de millas de su presente esfera de actividad, y que, por lo tanto, debe preocuparse de ello el Ministerio de las Colonias. Proclama con pasión: son hormigas inteligentes, piensen un momento lo que esto significa. Estas extrañas criaturas, asegura Holroyd, conocen el uso del fuego, de los metales y de los útiles, y por verdaderos inventos de mecánica ejecutan maravillas que trastornan nuestras concepciones europeas, ignorantes, como estamos, de lo que pueden perpetrar las saúvas, que, por ejemplo, en Río de Janeiro, en 1841, hicieron un túnel bajo el Paraíba, cuyo largo es igual al que pasa por debajo del Támesis en Londres. Además, ellas se comunican sus conocimientos por un método lógico y minucioso que parecen registrar y enseñar, y que vale por nuestros libros. Hasta el presente, su acción consiste en una creciente y progresiva instalación, implicando la muerte o la huida de todo ser humano en las nuevas zonas invadidas. Su número aumenta rápidamente, y Holroyd, al menos, está firmemente convencido que las hormigas quitarán al hombre la totalidad de la América Ecuatorial del Sur. ¿Y por qué se han de atener a la América del Sur? Por de pronto la ocuparán. En 1915 o hacia esta fecha, si su marcha sigue como hasta ahora, atacarán el Capaurana Extension Railway, imponiéndose a la atención de los capitalistas europeos. Hacia 1920 poseerán la mitad del curso del Amazonas. Yo fijo hacia 1950 o 1960 su descubrimiento de la Europa. Fin de El reino de las hormigas, de H. G. Wells.